Modelos de redes. El problema de la ruta más corta. En este video se explicará una aplicación de redes, la cual consiste en determinar la ruta más corta o el camino más reducido a través de la red. Para fines de este video se define lo siguiente. Nodos. Son los pequeños círculos que corresponden a los lugares. Arcos. Son las calles, carreteras y autopistas. Sobre los arcos correspondientes, se indican las distancias entre los lugares. La empresa Gorman tiene diversos proyectos de construcción distribuidos en un área de 3 condados. En ocasiones los sitios de las construcciones se ubican hasta a 50 millas de distancia de la oficina general de la empresa. Como se efectúan varios viajes al día para llevar personal, equipo y suministro, hacia y desde los lugares de construcción, los costos relacionados con las actividades de transporte son importantes. Se pueden describir mediante una red de calles, carreteras y autopistas las alternativas de transporte entre los sitios y la oficina para cualquier lugar de construcción determinado. En la animación se describen las alternativas de viaje entre 6 de los lugares de construcción más recientes de la Gorman. La firma Gorman pretende determinar las rutas o trayectos que minimizan la distancia total que se viaja desde la oficina hasta cada sitio. Consideraciones previas antes de iniciar el algoritmo. El algoritmo que se presenta a continuación utiliza un procedimiento de rotulación para encontrar la distancia más reducida desde el nodo 1 hasta cada uno de los demás. Conforme se ejecutan los pasos del procedimiento de rotulación, se elabora un rótulo, o etiqueta, para cada nodo, el cual consta de 2 números encerrados entre corchetes. El primer número del rótulo de un nodo específico señala la distancia desde el nodo 1 hasta ese nodo, en tanto que el segundo indica el nodo precedente sobre la ruta, desde el nodo 1 hasta ese nodo. Se coloca la etiqueta para cada nodo directamente encima o abajo del nodo. Ejemplo 1. Un rótulo para un nodo específico podría ser como el que se muestra. La distancia desde el nodo 1 hasta ese nodo es de 13 millas. El nodo que precede a este sobre la ruta que viene del nodo 1 es el nodo 3. Ejemplo 2. Otro rótulo para un nodo específico podría ser como el que se muestra. La distancia desde el nodo 1 hasta ese nodo es de 20 millas. El nodo que precede a este sobre la ruta que viene del nodo 1 es el nodo 4. En cualquier etapa del procedimiento de rotulación, se dice que un nodo está rotulado, o no. Un nodo con rótulo es aquel en que ya se ha identificado un camino desde el nodo 1 hasta ese nodo, y un nodo no rotulado es obviamente el que no tiene todavía un camino marcado. Para los nodos rotulados, se dice también que el nodo ha sido etiquetado en forma permanente o en forma tentativa. Es decir, cuando el algoritmo ha permitido determinar la distancia más corta desde el nodo 1 hasta un nodo específico, se dice que tal nodo ha sido rotulado en forma permanente. Sin embargo, si no se ha determinado todavía la distancia más corta desde el nodo 1 hasta un nodo específico con rótulo, se dice que el nodo tiene una marcación tentativa. Ahora que se tiene ya idea de lo que son los nodos, se procederá a revisar la forma en la que se determinan las etiquetas y la forma en que se puede utilizar el proceso de etiquetación para determinar la ruta más corta desde el nodo 1 hasta cada uno de los otros nodos de la red. Si te sientes confundido, no te preocupes. En el proceso del algoritmo todo tendrá sentido. Se inicia el proceso de rotulación asociando al nodo 1 la etiqueta permanente, 0, y. La i simplemente señala que el nodo 1 es el inicial. Y el 0, que la distancia entre el nodo 1 y el mismo es 0. Para diferenciar entre nodos con rótulos tentativos y permanentes, se sigue la práctica de indicar sombreados todos los nodos con etiqueta permanente en la red. Además, se utiliza una flecha para señalar el nodo con etiqueta permanente que se investiga en cada uno de los pasos del algoritmo de rotulación. La identificación inicial de la red de la empresa Gorman se muestra en la imagen. El único nodo con marcado permanente es el 1. Para realizar el primer paso, o iteración del procedimiento de rotulado, se debe considerar que cada nodo puede alcanzarse en forma directa desde el nodo 1. Por ello, se observan los nodos 2 y 3. Considérese por el momento el nodo 2.
Se observa que la distancia directa desde el nodo 1 al nodo 2 es de 15 millas. Por tanto, puede asignarse tentativamente la etiqueta 15,1 al nodo 2. El primer número de la etiqueta señala que se puede llegar al nodo 2 recorriendo 15 millas. Y el segundo número indica que el nodo que precede al nodo 2 sobre la ruta es el nodo 1. Considerando ahora el nodo 3, se encuentra que la distancia directa del nodo 1 al nodo 3 es de 10 millas. Por ello, la etiqueta tentativa del nodo 3 es 10,1. En la imagen se muestran los resultados obtenidos hasta este punto. Las etiquetas de los nodos 2 y 3 son tentativas. Se consideran ahora todos los nodos que tienen rótulos tentativos, y se identifica el que tiene el menor valor de distancia. Así, se elige el nodo 3. La etiqueta tentativa correspondiente al nodo 3 señala que se puede llegar a él partiendo del nodo 1, recorriendo 10 millas. Se podría llegar al nodo 3 siguiendo una ruta más corta. Como cualquier otra ruta hacia el nodo 3 haría necesario pasar por otros, y como la distancia desde el nodo 1 a todos los demás nodos es mayor que o igual a 10, no puede encontrarse ninguna otra vía más corta para que el nodo 3 pase por cualquier otro nodo. Así, ya se ha identificado la ruta más corta, o mejor, para llegar al nodo 3 y, por tanto, se etiqueta en forma permanente tal nodo con una distancia de 10 millas. Sombreando dicho nodo 3 para señalar que es uno con etiqueta permanente, y añadiendo una flecha para indicar que se utilizará el nodo 3 para iniciar el siguiente paso del proceso de rotulación, se obtiene la red que se muestra en la imagen. Se continúan considerando todos los nodos que no tienen etiqueta permanente, y que pueden alcanzarse en forma directa desde el nodo 3. Por ello, se evalúan los nodos 2 y 5. Obsérvese que la distancia directa del nodo 3 al nodo 2 es de 3 millas, y la distancia directa del nodo 3 al 5 es de 4 millas. Como la etiqueta permanente para el nodo 3 indica que la distancia más corta para llegar al nodo 3 es de 10 millas, se observa que se puede llegar al nodo 2 en 10 más 3 millas igual a 13 millas, y al nodo 5 en 10 más 4 igual a 14 millas. Por ello, se modifica la etiqueta tentativa del nodo 2, y se le asigna 13,3, para indicar que ya se ha encontrado ahora una ruta que va del nodo 1 al nodo 2, que tiene una distancia de 13 millas, y que el nodo que precede al nodo 2 en la ruta es el 3. De manera similar, la etiqueta tentativa para el nodo 5 es 14,3. En la imagen se muestran los cálculos que se han elaborado sobre la red hasta este punto. Enseguida se consideran todos los nodos con etiquetas tentativas, para identificar el que tenga el menor valor de distancia en su etiqueta. Se observa en la imagen que este nodo es el 2, con un valor de 13 millas de distancia. Se declara ahora al nodo 2 permanentemente etiquetado, debido a que se puede llegar ahora al 2, desde el nodo 1, con la menor distancia posible de 13 millas, pasando por el 3. El siguiente paso, o iteración, comienza en el nodo 2, el que se ha etiquetado en forma permanente más recientemente. Al igual que antes, se consideran todos los nodos que no tienen etiquetas permanentes, y que se pueden alcanzar en forma directa desde el nodo 2. Es decir, los nodos 4 y 7. Comenzando con el valor de la distancia de 13 en la etiqueta permanente del nodo 2, y sumando la distancia del nodo 2 al nodo 4, y al nodo 7, se observa que puede llegarse al nodo 4, en 13, más 6, igual a 19 millas, mientras que, por otro lado, se puede llegar al nodo 7, en 13, más 17, igual a 30 millas. Por ello, las etiquetas tentativas de los nodos 4 y 7 son las que se muestran en la imagen. De entre los nodos tentativos, nodos 4, 5 y 7, se elige el que tenga la menor distancia y se le declara permanentemente etiquetado. Por ello, el nodo 5, con una distancia de 14, se convierte en el nuevo nodo con rótulo permanente. Después, se consideran todos los nodos que no tienen etiqueta permanente, y a los que se puede llegar en forma directa desde el nodo 5.
Así, se modifica la marca tentativa del nodo 4, y se asigna una tentativa al nodo 6. En la imagen se ilustran estos cálculos. Identificando la menor distancia para los nodos restantes con etiquetas tentativas, se observa que es el nodo 6 al que se asigna una etiqueta permanente. A partir del 6 puede determinarse una nueva etiqueta tentativa para el nodo 7. Después de este paso, la red tiene la apariencia mostrada en la imagen. Se tienen ahora solo otros dos nodos sin marcado permanente. Como la distancia señalada en la etiqueta del nodo 4 es menor que el valor de la distancia en el nodo 7, el nodo 4 se convierte en el nodo con etiquetado permanente. Como el 7 es el único nodo con rótulo no permanente, al que se puede llegar directo desde el nodo 4, se compara el valor de la distancia de 22 que aparece en su etiqueta, con la suma de la distancia del nodo 4 y la distancia directa para pasar del nodo 4 al 7. En este caso, la etiqueta tentativa de 22,6, que es la etiqueta que ya existe en el nodo 7, tiene el menor valor de distancia. Por ello, no se modifica la etiqueta tentativa del nodo 7. En la imagen, se muestra la red en este punto del tiempo. Como el nodo 7 es el único que queda con una rotulación tentativa, se le asigna ahora una permanente. Cuando ya se han etiquetado en forma permanente todos los nodos, se ha determinado así la ruta más corta desde el nodo 1 hasta cada uno de los nodos de la red. En la imagen se muestra la red final con todos los nodos con etiquetado permanente. Puede utilizarse la información que aparece en las etiquetas permanentes para determinar la ruta más corta desde el nodo 1 hasta cada uno de los demás nodos de la red. Por ejemplo, la etiqueta permanente del nodo 7 indica que la distancia más corta desde el nodo 1 al nodo 7 es de 22 millas. Para encontrar la ruta específica que permite llegar al nodo 7, en 22 millas, se observa que la etiqueta del nodo 7 indica que el nodo precedente sobre la ruta más corta que viene del nodo 1 es el 6. Volviendo hacia atrás sobre la red, para llegar al nodo 6, se observa en su etiqueta permanente que se llegó al nodo 6 proviniendo del 5. Continuando este proceso, se observa que se llegó al nodo 5 partiendo del nodo 3 y, finalmente, se llegó a este nodo 3 partiendo del nodo 1. Por ello, la ruta más corta desde el nodo 1 al nodo 7 es la 1, 3, 5, 6, 7. Utilizando este procedimiento, se identifican las siguientes rutas más cortas para la red de transporte de la compañía Gorman. 1. Muchas aplicaciones de algoritmo de la ruta más corta implican criterios como tiempo y costo, en vez de distancia. En estos casos, el algoritmo de la ruta más corta da como solución el costo mínimo o tiempo mínimo. Sin embargo, como el algoritmo de la ruta más corta siempre identifica una solución de valor mínimo, no tendría sentido aplicarlo a problemas que se refieran a criterios de utilidad. 2. En algunas aplicaciones puede ser negativo el valor correspondiente a algún arco. Por ejemplo, en situaciones en las que el criterio es el costo, un arco con valor negativo denotaría un costo negativo. En otras palabras, se lograría una utilidad al circular por ese arco. El algoritmo de la ruta más corta que se presentó en este video puede aplicarse solamente a redes con valores no negativos en los arcos. En textos más avanzados se analizarán algoritmos que pueden utilizarse para resolver problemas que tienen valores negativos en los arcos.